Hola, hola, bienvenidos a todos a este 3x7. Hoy es sábado 9 de diciembre. Vamos a hablar 21 minutos sobre lo que ha ocurrido esta semana, que está llena de noticias. Ha sucedido la liberación de Alberto Fujimori y también todo lo que hay en torno a la fiscal de la Nación, el Ministerio Público en general, lo que ha pasado a partir de que Villanueva ha comenzado a hablar y a contar todo lo que estaba sucediendo en torno a los casos que también se veían en el Congreso de la República y que se discutían en el día a día durante los últimos meses. Comenzamos, si les parece, con la liberación de Alberto Fujimori. Una sorpresa, algo que se estaba cocinando silenciosamente. Tiene que ver la liberación de Alberto Fujimori con lo que se ha estado también peleando eh, con el Ministerio Público. Carlos Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Sí, creo que la Fer Fujimori, en un capítulo final, diría yo, que tomó 6 años después del indulto de PPK en la Navidad del 2017, miren, ya pasaron 6 años. Eh, yo diría que se ha cocinado esto desde mayo de este año, cuando se eligen a los 6 miembros del Tribunal Constitucional que tenían que cambiarse. Y es ahí donde, digamos, la coalición gobernante en el Congreso, básicamente de derecha, logra imponer por lo menos 3 de sus candidatos en una negociación con la facción de Perú Libre, que lidera obviamente Vladimir Cerrón, ¿no? El que participa en esta negociación es el hoy defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y Perú Libre pide a cambio de entregar ciertos votos para estos 3 candidatos que se le entregue la Defensoría del Pueblo, cosa que sí sucede cuando se elige a Ujú. Josué Gutiérrez, a pesar de una serie de denuncias que salieron en contra de él días previos a la elección. El bloque de Fuerza Popular votó monolíticamente a favor de él, ¿no es cierto? Entonces, dadas estas condiciones, lo que ha hecho el tribunal es ratificar el indulto, ¿no? Y a pesar de que el juez de Ica se negó a tramitar esta libertad, han sido categóricos tanto el presidente Morales como la vicepresidenta y Gutiérrez Tixe, sin la participación de los otros dos tribunos, ¿no? ¿Qué hace esto? Simplemente ratificar una decisión política, y que nuevamente ha puesto en la discusión de los peruanos el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque claro, hay explicaciones de un lado y del otro. En teoría, según varios constitucionalistas, sí se ha cumplido con lo que pidió la Corte, ¿no? Es decir, en el caso de Rosario La Cantuta, el caso Gorriti, eh, se ha identificado a los autores, tanto materiales como al autor mediato, que era Fujimori, y por eso ha sido sentenciado. Se le ha sancionado, es decir, se ha podido administrar justicia. Incluso se ha cumplido con la reparación a los deudos, ¿ah?, por parte del Estado. El Estado ha cumplido escrupulosamente con esta sentencia, reparando a todos los deudos. Y ya, como un anexo, apareció el indulto humanitario PPK, que es una prerrogativa presidencial casi monárquica, ¿no? Exclusiva y excluyente del presidente a sola firma. Claro, se cuestionó de que no estaba tan enfermo, que no era un indulto humanitario, y por eso que se le regresó a la cárcel. En pocas palabras, No, y yo porque hubo creo la que negociación que hizo Kenji Fujimori en el Congreso de la República y esto salió en evidencia que era justamente si se favorecía a PPK con algunos votos. Al final hubo una Cierto, negociación en medio de eso. pero perdón, que PPK hablaba del indulto para Fujimori desde el año 2011. ¿Ah? Ujú. La oportunidad efectivamente puede haber estado vinculada con los factores políticos, pero digamos de manera doctrinaria, Kuczynski como candidato inicial ya había propuesto el indulto a Fujimori 5 años antes, ¿no? y esta semana que reapareció a partir de este tema, reiteró dos cosas: que lo había declarado en su viaje a Europa al diario El País de España, y eso está consignado, y que además, cuando conversó con el Papa, él dice que le dijo literalmente, che, ponerlo en libertad, ¿no? Lo ha reiterado hoy. Incluso ha dicho una frase muy gruesa contra la Corte, ha dicho que es básicamente una Corte de rojos, ¿no?
Pero en fin, seguro que vamos a hablar de eso, solo quería puntualizar ese tema. Enrique Fujimori. Yo creo que efectivamente, ¿no? La pelea se va a librar en la esfera internacional. Por lo que tengo entendido, esa corte de rojos no es tan de rojos, o sea, donde está el mayor activismo en el sistema interamericano, según me comentaba una enterada fuente esta semana, es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El nivel, digamos, de juristas que está en la Corte es otro, ¿no? Es menos activista, efectivamente. Está este señor uruguayo que ha sido presidente de la Suprema de su país como presidente actual, que está por terminar ya, así es, por terminar sus funciones. Y claro, el tema va a estar un poco en lo que Carlos acaba, me parece, de describir. O sea, se ha criticado mucho ahora que si finalmente lo que se quería era soltar a Fujimori independientemente de las posiciones donde esté la gente ahora, había que armar una estrategia, digamos, mucho más definida. Se sabe también que en las horas previas a cuando finalmente el INPE ejecuta la medida, en Palacio de Gobierno se estuvo discutiendo qué dolía más, ¿no? O sea, qué iba a hacer más daño. No soltar a Fujimori, ¿no? O digamos, asumir esta estrategia que recién se está, de alguna manera, tejiendo frente al sistema interamericano de justicia. Creo que además, o de derechos humanos, creo además que hasta ahora le ha hecho, digamos, flaco favor el hecho de tener a un embajador como Gustavo Adrianzen, ¿no? Que parece que es de mecha corta y que ha chocado mucho. Esto es un tema diplomático finalmente, y al Estado le va a tocar explicar lo que, repito, Carlos acaba de describir, con el añadido, por supuesto, de esta lógica de crimen de lesa humanidad, que como decíamos la semana pasada, en realidad en estricto Fujimori no ha sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad. No existe la tipificación. Por supuesto, los juristas lo que te dicen es, oye, nada, pero esto ya está instalado, ¿no? Como jurisprudencia internacional per se, pero eso no es tan claro en la sentencia en la última sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? La del 22. Lo que ellos señalan es que efectivamente hay una tendencia internacional a no poner indultos a crímenes relacionados como el de Fujimori, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es lo que se viene, ¿no? O sea, definir una estrategia en la cual el Estado pueda finalmente explicar su decisión, porque a quien le toca defenderlo ahora es al Estado y por lo tanto al gobierno, ¿no? Ahora, tú estabas diciendo lo que duele más y lo que no duele más, ¿no? El cálculo político detrás de una decisión como la libertad de Alberto Fujimori, y todavía esto en relación a las instituciones internacionales, ¿no? Pero esto sucede también mientras se ha visto y se está sacando a la luz todas las conversaciones que ha habido entre el Ministerio Público, el Congreso de la República, las relaciones con el Ejecutivo. Es decir, todo lo que está sucediendo en estas decisiones que tienen que ver más con tema judicial, tienen un cálculo político. Y al final de cuentas es eso lo que está valiendo en la suma, ¿no? No sé si a partir de lo de Fujimori podemos llegar también a lo que está sucediendo esta semana con la suspensión de la fiscal de la Nación y con la liberación del testigo, ahora colaborador, Villanueva, para justamente estas negociaciones entre lo político y lo judicial. Es una excelente pregunta, Valerie, porque este primer año de Dina Boluarte nos queda claro a todos los peruanos que se ha sostenido con el triunvirato, ¿no? Por un lado, Ejecutivo, el gobierno, el Congreso con la nueva mayoría, ¿no? Que incluye a Cerrón, y la mesa directiva es copia fiel de esa nueva fuerza que maneja el Congreso, y el Ministerio Público. Nos ha quedado claro con las conversaciones de el filósofo, ¿no? Que se han conocido, que son clarísimas. Lo que me parece que ha pasado es que ese triunvirato ha decidido ser solo de a dos, ¿no? Y Congreso y Ejecutivo. Ha quedado claro por boca de Otárola que él estaba plenamente enterado de lo que iba a pasar con Jaime Villanueva unas horas antes de que pase, y se lo dijo a Iván Escudero, el reportero de Panorama. Eso ya es una intervención política que yo creo cuestionable, bastante cuestionable, ¿no? Para una decisión judicial, no solamente del Ministerio Público, sino del juez
Jorge Chávez Tamariz que apruebe esta operación Valquiria 5. Y entonces la pregunta es, oye, ¿y en el medio no estaría el tema Fujimori? Porque, como ha dicho Enrique, es el gobierno de turno el que va a tener que explicar una medida administrativa de acatar o no lo que decía el Tribunal Constitucional y, por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que antes de que se le libere dijo absténgase. Ya Pedro Castillo, en el pasado reciente, había optado por obedecer a la Corte. El gobierno de Dina y Otárola optaron por obedecer al Tribunal Constitucional, que ya hemos explicado cuál es su origen. Entonces, yo no descarto que de por medio haya estado el factor Fujimori en esta negociación de liberarse de Patricia Benavides porque ya no la consideraban confiable para el triunvirato y de paso quedar bien sólidos con esta alianza Dina y la derecha en el Congreso a través del factor Fujimori. Dicho sea de paso, hablábamos de Roberto. La medida en que Villanueva deslacre no solo su chat de WhatsApp, sino de Signal, sobre todo, y con una tal Vane, ¿no? Que se supone es la fiscal Patricia Benavides. La Vane. Sí, lo que pasa es que la semana pasada justamente hablábamos entre Roberto y Roberta quién era la persona que estaba dando detalles, ¿no? Y bueno, durante la semana salió el nombre de Marta Moyano, y sin embargo, con la confesión de Villanueva, un poco que ya no hace sentido saber quién era la otra persona, pero si es fujimorista, que es lo que al parecer termina siendo, y la liberación de Fujimori se da, pues todo termina unido esta semana, ¿no? En cuestiones que se han ido, como decíamos al inicio, cocinando a fuego lento. Habría que ver efectivamente si todo es parte de un paquete. A veces suena, digamos, efectivamente conspirativo, pero el hecho, digamos, valida el tema. Está poco comentado, en realidad, este suicidio que comete la fiscal al momento de abrirse el frente contra el gobierno, ¿no? O sea, efectivamente, ese triunvirato se rompe, efectivamente, al momento que ella hace esta fuga hacia adelante con la denuncia constitucional contra... Puede ser contraataque, porque ya se sintió traicionada previamente también. Sí, pero a lo que voy es que si la izquierda ya quiere tu cabeza, ¿no? Te vas contra tu aliado principal, que es el gobierno, y solo te queda la ultraderecha, que es la que la ha defendido, ¿no? Sobre todo por el papel que la derecha, la ultraderecha, como quieran verlo, por el papel que cumplió con el gobierno de Castillo, finalmente terminó liquidándose. O sea, ella creyó que con esa denuncia constitucional la gente de alguna manera pues la iba a aplaudir, ¿no? O sea, hubo un error de lectura tan básico porque un gobierno, por más impopular que sea, maneja recursos. Y este gobierno, hay que repetirlo, Dina Boluarte puede tener 5, 4, 3% de popularidad, pero no es el gobierno de Castillo, ¿no? O sea, es este gobierno que de alguna manera puede ser muy impopular, pero finalmente hay una mayoría de gente que dice, bueno, este es mi peor es nada, ¿no? Porque no se sabe lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, es un poco a lo que discutíamos o conversábamos la semana pasada, es el nivel de los actores políticos, en este caso además judiciales, que tenemos es sumamente limitado, ¿no? Sumamente limitado, y a mí me sorprendió desde el primer momento esa decisión de ella, y bueno, terminó lo que terminó, se quedó sin base, ¿no? Es un poco lo que también hablábamos en la previa, ¿no? ¿Cómo es que te mueve el poder dentro de las situaciones que estamos viendo? O cómo es que finalmente, pues, a estos fiscales, porque no solamente es Patricia Benavides, está Marita Barreto, que podríamos hablar también de qué papel está jugando ahora, y Vela y José Domingo Pérez, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido, ¿no? En lo que debería ser una investigación reservada y termina siendo una exposición a los medios de comunicación y a todo el Perú sobre casos que además muchas veces no se resuelven. Entonces, esa madrugada, la fiscal de la Nación revienta contra todos, ¿no? Contra Marita Barreto en el Ministerio Público, contra el mismo Villanueva, quien despide, contra Dina Boluarte, denunciándola constitucionalmente. Tiene que haber algo ahí dentro de la figura que ella estaba armándose
hacia el país. Hay un tema de demostrar quién es desde el ego, entiendo, me parecería, y el poder que estaba teniendo, ¿no? Es una mala madrugada, en todo caso. Yo creo que es pésimo para la seguridad jurídica en principio y para la administración de justicia de cualquier ciudadano del Perú que los casos emblemáticos estén extremadamente politizados y mediatizados, sobre todo, ¿no? Decirlo desde el periodismo es raro, pero se está haciendo juicios mediáticos hace tiempo, ¿no? En el último caso de la fiscal de la Nación, no solamente se han filtrado los screenshots de las conversaciones de WhatsApp de Villanueva con su interlocutor congresista o congresista Roberta, audios. También la fiscal Marita Barreto filtró a un canal de televisión, a un programa en particular, imágenes de una reunión de ella con Patricia Benavides en un café de San Isidro, producto de un seguimiento ilegal a la fiscal de la Nación, hecho por el equipo de los policías que trabajan con Marita Barreto. O sea, esa es la prueba de que sí estaba siendo investigada de manera irregular, sin los recaudos que su cargo le dan. Y por otro lado, el día que la Junta Nacional de Justicia tiene que decidir la suspensión de Patricia Benavides, minutos antes de las 9, la fiscal Marita Barreto ofrece una entrevista a radioprogramas del Perú, ¿no? Una entrevista política. Luego, la Junta se reúne y no se pronuncia hasta las 11:30 de la noche. ¿Por qué? Porque estaba esperando que el Congreso tome una decisión política de que si los van a volver o no a hacer una investigación sumaria por su actuación. Como el Congreso no obtuvo los votos necesarios, de inmediato la Junta responde. ¿Qué hubiera pasado si el Congreso obtenía esos votos? ¿Hubieran suspendido a Patricia Benavides? Eso lo que hace es contaminar todo el proceso, lamentablemente. Y no solo pasa en el Ministerio Público, está pasando en el Poder Judicial, está pasando en la Junta Nacional de Justicia y está pasando en el Tribunal Constitucional, que se supone es la máxima autoridad que interpreta la Constitución. Eso nos hace un país bananero, nada predecible en el sistema de administración de justicia, para nadie. Enrique. Sumaría o subrayaría la extremada politización de la prensa, ¿no? O sea, la prensa se ha ido convirtiendo, digamos, en el portaestandarte de un bando o del otro, y eso sin duda suma, ¿no?, a este enrarecimiento. Me parece que este modelo sí está tocando fondo, ¿no? Y ojalá de alguna manera prime la cordura, y tocó fondo evidentemente pues con el gobierno de Castillo, ¿no?, que se ha cumplido un año de este fallido autogolpe. Se ha hablado mucho en realidad, ¿no?, de lo que esto ha significado. Yo creo que hay un correlato claro o sea, las marchas contra la liberación de Fujimori y contra el gobierno de Boluarte al año de esta interrupción constitucional han convocado muy poca gente. No se han sentido, ¿no? No, ya, o sea, yo creo que eso denota pues un agotamiento de esta politización finalmente de la propia sociedad, ¿no? Y yo creo que es probable que sea momento como de resetear. Solamente mencionar el apoyo, y ojo, cuando se hablaron de las marchas, yo sé que es controversial, yo sé por supuesto que los muertos nos duelen a todos, pero las marchas originalmente del año pasado, o de hace un año y de enero, tuvieron una relación directa con la minería ilegal, con el financiamiento de minería ilegal, que es precisamente quienes han asesinado ahora a 9 personas en la mina Poderosa. Ya la gente de Poderosa había denunciado hace mucho tiempo, ¿no?, cómo estaban operando los mineros ilegales, y claro, en medio de esta politización, me parece que se lee y se ve poco cuáles son los intereses de las economías negras. Y detrás de Castillo estaba ese interés de las economías negras. Castillo le dio mucho espacio a los mineros ilegales. Entonces, estamos hablando de poderes grandotes detrás, ¿no? Y en esta discusión entre caviares y ultraderechistas y no sé qué, e izquierda, poco se lee, ¿no? Yo creo hilos muy poderosos que están detrás de acontecimientos en el país muy preocupantes, ¿no?
No, y justamente, ¿no? De nuevo se envuelve la discusión en lo que pasa en Lima, ¿no? Me quito una pestaña y te pincho con la pestaña, pero en realidad estás viendo lo que sucede en las regiones donde muchas veces la policía no puede entrar, donde es tierra de nadie. Y a esto se le suma candidaturas que ya están aptas, como la de Antauro Humala y lo que se va a ver en los próximos meses, ¿no? Lo que se ha estado peleando justamente en el Jurado Nacional de Elecciones para poder inscribir algunos partidos. Antauro Humala también ha estado calladito durante todo este tiempo, ha logrado la inscripción y también ha tenido muy buena relación con economías ilegales. ¿Es un poco lo que se viene también o no tiene el peso? Yo creo que es peligrosísimo que Antauro Humala haya logrado pasar la valla de la tacha en el registro nacional de partidos políticos del Jurado Nacional de Elecciones. Ha inscrito la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que es Antauro, ¿no? Como se quiere llamar su partido. Ujú. Y ya lo han dicho los expertos, el jurado ha tenido que ser muy cuidadoso y aplicar los mismos recaudos que en su momento aplicó para el Movadef, porque se trata de agrupaciones que reivindican la violencia, ¿no? Cuando hacen política, que no respetan los usos y costumbres democráticos del Perú, que además tienen posturas como la que ha tenido Antauro Humala, de decir, estoy orgulloso del Andahuaylazo y lo volvería a hacer, cuando salió irregularmente excarcelado por obra y gracia del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, alguien que claramente no es un demócrata no puede inscribir un partido para contaminar las próximas elecciones y el propio sistema. Creo que ahí falló el Jurado Nacional de Elecciones y, para precisar, su presidente Salas Arenas se abstuvo, no sé por qué no participó en esta deliberación, pero los otros integrantes, donde también está una fiscal suprema, Delia Espinosa, que lo han estado nombrando en esta semana, eh, tuvo que tener más cuidado en esto, y los expertos han dicho que ya es irreversible, que eso se inscribe de todas maneras, y un factor más de contaminación para las siguientes elecciones que no sabemos cuándo van a ser, si el 2026 o antes, ¿no? Ujú, en cualquier momento podrían ser, ¿no? Con las cosas que suceden en nuestro país. Eh, Solamente para terminar, Carlos dijo que parece que es el último capítulo de Fujimori. Para cerrar con el tema con el que comenzamos, Enrique, ¿tú crees que se acaba el capítulo de Fujimori, termina ya con la libertad, según lo que ha pasado esta semana, o podría haber un revés? No se acaba por lo que un poquito decía en la primera parte. Yo creo que si no se libra esa estrategia hacia afuera, vas a tener de todas maneras, porque, o sea, el hecho que estén diciendo, por más que no sea exactamente cierto, ¿no? Que el Perú se pone a nivel de Venezuela o Nicaragua, es gravísimo. O sea, en realidad el único país que se ha retirado, o los únicos países que se han retirado como tal del sistema, son Venezuela y Trinidad y Tobago. O sea, decirlo tan alegremente, ¿no? Ujú. Y como incluso quienes no ven con simpatía hablaba con Natalia Primo esta semana, o veíamos en Caretas, claro, él decía, oye, ¿y qué pasaba si el golpe de Castillo sí funcionaba? ¿A qué fuero ibas a recurrir? Tenías que recurrir al sistema interamericano, ¿no? Entonces, allí el gobierno creo que va a tener que hilar fino, y por lo tanto no puede haber terminado todavía el caso Fujimori. Eso va a tener todavía un desarrollo y un debate posterior, ¿no? Pero Pero quedará en así como ha libertad. habido el caso, perdón, de Nicaragua y de Venezuela que se han salido del sistema, está el caso de Argentina también, que no acató una de sus hay, sentencias. hay, hay una decisión Es un caso con similar. periodistas, ¿no? Hay una Sí. decisión con periodistas que no se acató, que se pelearon con Menem durante años, y no pasó nada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú, Evidentemente son casos diferentes, pero hay matices que seguramente se van a ir planteando en los próximos días, ¿no? ujú, ujú. Entonces, Fujimori queda en libertad. ¿Eso ya sería así? Hasta nuevo aviso, por lo menos, ¿no? Porque No, cambian pues esa algunos no es una factores respuesta. internos, por lo menos, ¿no? Ah, Hasta nuevo aviso. hasta no, Hasta luego. ya, nada, bueno. Yo quería acá una bola de cristal, que alguien nos diga si finalmente termina el capítulo Fujimori. Lo Este, único predecible de la política peruana es que es altamente impredecible. Nada más. muy bien. Hasta el próximo 3x7. Que tengan buena Nos vemos el semana. próximo sábado.